Buenas tardes, mi nombre es Carol Wendy Stephanie Ramírez González, alumna de la Universidad Ciudadana de la licenciatura en Derecho con acentuación en Economía. El día de hoy les voy a presentar el capítulo 2, presentaciones estadísticas de la asignatura Estadística, por el tutor Carlos Alberto Solís Hinojosa. Como una breve introducción al tema, a lo largo de esta presentación se estarán abordando diferentes conceptos referente al tratamiento estadístico de los datos, como serán tabla de frecuencias, rango, intervalo, etcétera, etcétera. Ya los veremos a fondo cada uno de estos, así como también aplicaremos un ejemplo práctico. Ok, mencionando algunos de los conceptos más importantes serían distribución de frecuencias, límites nominales, intervalo de clase, gráfico de pastel, polígono de frecuencias, histograma, punto medio de clase y gráfico de barras. Son los conceptos que más vamos a estar utilizando más que nada para el tratamiento y resolución del ejercicio que a continuación les voy a presentar. Distribución de frecuencias es una tabla, básicamente, en la cual se agrupan en clases los valores posibles para una variable y se registra el número de valores observados que corresponde a cada clase. ¿Ok? Es una tabla que nos sirve para acomodar las distribuciones y los datos. Ahora, límites nominales. Los límites nominales de clase superior e inferior indican los valores incluidos dentro de la clase. Nos van a decir cierto, pues, rango o intervalo, por así decirlo. Ahora, intervalo de clase indica el rango de los valores incluidos dentro de una clase. Puede ser determinado restando el límite exacto inferior de clase con su límite exacto superior. Es una diferencia en sí. Gráfico de pastel es un concepto pues muy fácil de aprender, pues prácticamente es la representación gráfica en porcentajes de los datos. Polígono de frecuencias está relacionado con el histograma. Veremos que es el histograma, es una gráfica de barras de distribución de frecuencias. Característica importante del histograma es que sus barras están completamente pegadas, no tienen espacio. Y de ahí sale el polígono de frecuencias, que es la punta de cada una de esas barras que va formando un polígono, es por ello su nombre. Más adelante veremos uno a detalle. Punto medio de clase puede ser determinado sumando la mitad del intervalo de clase a su límite inferior, o bien puedes hacer un pequeño promedio. Y gráfica de barras vendría a ser prácticamente muy similar al histograma, sin embargo sus barras sí están separadas y sus frecuencias son simples, son frecuencias, pues sí, que vemos cotidianamente, frecuencia en sí, y el histograma no. El histograma ve otro tipo de frecuencias. Muy bien. Este es el ejemplo práctico. ¿Qué temas se van a abordar? Distribución de frecuencias, intervalos de clase y métodos gráficos asociados. Es decir, vamos a hacer una tabla, vamos a ver sus intervalos, calcularlos y vamos a representarlos gráficamente. Estas son las preguntas que vamos a responder. Aquí a continuación tenemos su respuesta. Preguntas, respuestas. Vamos por orden. Inciso A. ¿Cuáles son los límites nominales inferior y superior de la primera clase? Esta es la primera clase, el primer renglón. Entonces, como aquí dice en la respuesta, el límite inferior son 350.000, límite superior 379.000. Inciso B. ¿Cuáles son los límites exactos inferior y superior de la primera clase? Ojo, dice límites exactos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un pequeño cálculo. Y de ahí salen los números 349.500 y 379.500. Notamos que hay una pequeña diferencia de 500 entre el nominal y el exacto, ¿ok? Inciso C. El intervalo de clase es igual en todas las clases de distribución. ¿Cuál es el tamaño del intervalo? Hay que calcularlo tomando de referencia pues unas pequeñas muestras. En este caso vamos a tomar el primero y el segundo. Muy bien. Dice aquí, restando el límite exacto inferior de la clase del límite exacto superior. ¿Cuáles vendrían a ser? Estos dos. ¿Ok? Restamos el inferior del superior y nos da como resultado de la diferencia 30.000. Ahora lo hacemos
con el segundo rengloncito. Sería restando el límite nominal inferior del límite nominal inferior de la clase adyacente superior, que serían estos dos, ¿verdad? Serían el límite nominal inferior sería 380 menos 350, que es el límite nominal inferior de la clase adyacente superior, es decir, la que está juntita y arriba. 380 menos 350 da 30, entonces son 30.000, ¿ok? Aquí tenemos que son 30.000 el tamaño del intervalo. Inciso D. ¿Cuál es el punto medio de la primera clase? Esta es la primera clase. ¿Ok? Tomamos los datos exactos, que son estos. ¿Cuál sería la fórmula? Pues sería el límite inferior exacto, que vendría a ser este, más el tamaño del intervalo sobre 2, menos la misma cantidad, límite inferior exacto, más el resultado de esta división, que da 30 entre 2, 15. Ok. Efectuando las operaciones da 364.500, ¿ok? Es el punto medio de la primera clase. Ahora, inciso E. ¿Cuáles son los límites exactos inferior y superior de la clase en la que se tabuló la mayor cantidad de rentas de departamentos? Vamos a buscar cuál es la mayor cantidad de rentas de departamentos. Notamos que es esta, 40, ¿ok? Nos guiamos con estas cantidades. Vamos a sacar los límites exactos superior e inferior. Estos son los nominales. Los sacamos y, como en el anterior, vemos que hay una diferencia de 500.000. ¿Ok? De 500, perdón, de 500. Entonces, aquí está. Da 499.500. Y aquí es 500, 500.000. Y 529.500. Y aquí es 529. O sea, le sumamos 500 prácticamente. F. Suponga que se reporta una renta de 439.500. Identifique los límites nominales inferior y superior en la clase en la que se incluirá esta renta. Notemos primero el número. Dice que identifiquemos límites nominales. ¿Nominales dónde vienen? Aquí, en esta tablita. Estos son los nominales. 439. Hay que buscar dónde están sus límites. 439. Aquí le queda corto porque son 439.500. Aquí queda perfecto, entre 440.000 y 469.000, que esto es lo que anotamos aquí como respuesta. Y aquí hay una nota importante, los 439.500 se redondean a 440 como la cifra más próxima de acuerdo a la regla del número par. ¿Ok? Esta es una nota importante por si la quieren consultar. Ahora bien, esta es la representación, bueno, una de las representaciones gráficas de los datos que acabamos de ver anteriormente. Este es el histograma. Como les mencionaba, es prácticamente como si fuera una gráfica de barras, pero esto es con las frecuencias acumuladas y sus barritas están pegadas, como lo notamos. Si no estuviera esta línea, prácticamente sería, o nosotros solo notaríamos pues los límites superiores, ¿no? Estos rayitas superiores de aquí. Este es el histograma. Este es el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias vendría a ser como si en el histograma pasado pusiéramos un puntito en cada punta de la barra y de ahí uniéramos todos los puntitos y se forma pues esta peculiaridad de forma geométrica a la cual le llamamos polígono de frecuencias por su semejanza con un polígono. Y esta es la curva de frecuencias, ¿ok? Que va desde el punto más bajo hasta el punto más alto y vuelve a bajar. Ahora nos dice, construye una distribución de frecuencias acumuladas para los datos de la tabla 2.4. Véase la tabla 2.5, esta es la tabla 2.5, distribución de frecuencias acumuladas en las rentas mensuales de los departamentos. Ok, estas son las frecuencias acumuladas. Tenemos los datos de renta mensual, tenemos los límites exactos de clase, los números de departamentos y la frecuencia acumulada.
Estos datos prácticamente los arrastramos de la primera tablita, la 2.4, con la que respondimos los incisos. Ahora, la frecuencia acumulada, ¿cómo se saca? ¿Cómo la obtenemos? Es prácticamente la suma de la frecuencia anterior relativa. Veamos, mire, tenemos aquí la primera frecuencia, la pasamos igualita, 3. Ahora, 3 más 8 da 11. 11 más 10, 21, 21 más 13, 34, 34 más 33, 67 y así sucesivamente hasta llegar al total. ¿Cuál es el objetivo? Prácticamente aquí en el último numerito, que es 200, solo que no se alcanza a ver del todo bien, tiene que ser el mismo que el número total. ¿Por qué? Porque si hicimos todas las operaciones adecuadamente y sumamos la frecuencia con su frecuencia anterior, prácticamente la frecuencia acumulada nos tiene que dar finalmente esto, ¿verdad? El total. Ahora nos dice, presenta la distribución de frecuencias acumuladas de la tabla 2.5, es decir, la que acabamos de ver, en forma gráfica mediante una ojiva. La ojiva para los datos de la tabla 2.5 se muestra en la siguiente figura. Estas son las rentas mensuales, son los límites exactos de clase en miles de pesos. Y esta es la frecuencia acumulada, que se abrevia en FA. Aquí se ve cómo va aumentando. Esta gráfica se llama ojiva. Conclusiones del tema. Prácticamente podemos decir que los datos estadísticos pues están en todos lados. Podemos hacer tratamientos estadísticos incluso de las ventas diarias de una tortillería, de una tiendita, de cualquier negocio que esté a la vuelta de la esquina. Entonces, el saber pues más que nada el procedimiento, las fórmulas, cómo podemos representarlo gráficamente para que cualquier persona, no solo aquel que tiene el conocimiento, sino cualquier persona común pueda ver esas gráficas o pueda ver esas tablas y les pueda interpretar y entender y de ahí tomar decisiones, pues es algo pues muy sorprendente, ¿no? Entonces, para mí esta materia es de mucha ayuda en cuanto a su aplicación en el mundo real, más allá pues de la teoría del libro, del aula, pues sí tiene muchas aplicaciones. Entonces el tomar en cuenta cada uno de los puntos, resaltar las cosas importantes o los conceptos importantes como lo hice al principio, el saber explicar, comprender y pues más que nada interpretar lo que nos dan va a ser de muchísima ayuda, ¿no? Y pues espero seguir con muchísimos conocimientos más aprendidos del tutor y pues de la universidad en sí. Pues muchísimas gracias por su atención, les agradezco su tiempo y pues hasta la próxima, hasta el próximo video.